a esta última sesión de la sexta jornada teológica 2020. Estamos muy felices y agradecidos al Señor que en medio de este tiempo se haya podido realizar este evento. Gracias a los ponentes que desarrollaron este tema que es muy vasto y complejo, cómo educar a los hijos en una familia cristiana. Gracias a ustedes que participan a través del Facebook. Durante las exposiciones se compartieron textos, materiales con temas afines que pueden ayudarles. Este también tiene un material para el estudio en grupos. Son 2 tomos. El primero trata sobre las bases del hogar cristiano feliz y el segundo sobre la crianza de hijos en el hogar cristiano feliz. Los invitamos a revisar en nuestra página. Como anunciamos, en esta última sesión con el panel de expositores se dará respuesta a las preguntas formuladas durante el evento, que por razón de tiempo las hemos agrupado de acuerdo a los temas tratados. Saludamos a cada uno de nuestros expositores. El magíster Dirk Fogenax trató el tema Introducción a la educación en el Antiguo y Nuevo Testamento. Él nos acompaña hoy desde el distrito de Talavera de la Reina, Andahuaylas, Apurímac. ¿Cómo está, hermano Dirk? Bien, gracias. Un gusto de estar nuevamente aquí en esta jornada teológica. Gracias, hermano Dirk. El bachiller Ever Alta tocó el tema Adolescencia y Educación. Nos acompaña desde Lima. Bienvenido, hermano. Muy buenas tardes, hermanos. Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. Contento de estar aquí con ustedes. Gracias. Igualmente también nosotros felices de que estés con nosotros. La doctora Maya Datviller desarrolló el tema Disciplina con amor y límites. Ella nos acompaña desde la capital arqueológica de América, el Cusco. Hermana. Muy buenas tardes para con todos ustedes. Es un gusto volver a estar con ustedes en esta tarde. Gracias. La doctora Josephine Huancu expuso el tema Padres saludables, hijos saludables, el bienestar parental para la familia. Ella nos acompaña desde Lima. Bienvenida, hermana. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Un saludo cordial para todos. Gracias. A continuación, presento la dinámica con que desarrollaremos este panel final. En esta ocasión, trataremos de mantenernos dentro de los 90 minutos. Habrán 2 rondas de preguntas, con duración de 20 minutos por cada una. Cada ronda consistirá en una pregunta para cada expositor que abordará por 5 minutos. Para ayudar en la dinámica, faltando medio minuto, les pasaremos la voz. Al finalizar, habrá 2 minutos para reacciones, acotaciones, de acuerdo al tema. Para la conducción de esta dinámica, en esta tarde me complace presentar a Manuelito, quien estará a cargo de este tiempo. Bienvenido, Manuel. Saludos, hermana, saludos, hermanos del Facebook y también a los expositores. Vamos a comenzar y siguiendo el orden de las exposiciones que se han tenido. Bueno, creo que podemos empezar ya con la primera pregunta, que va a ser para el hermano Dirk. La pregunta es, con respecto al castigo físico, ¿cómo se pueden interpretar pasajes como Proverbios 23:13, 29:15 o Efesios 6:4?
Gracias por la pregunta. Quiero leer mis respuestas para aprovechar al máximo los minutos que tengo a disposición. Proverbios 23, 13, y quiero utilizar también el verso 14, dice en la Reina Valera del 60, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Eugene Peterson traduce interpretando más o menos de la siguiente manera estos versos. No tengas miedo de corregir a los niños. Pegarles en la nalga no les matará. Una buena nalgada incluso podría salvarles de algo peor que la muerte. La lógica de la sabiduría es mejor que sienta algo a que se pierda, que sería lo peor. Como dije en mi ponencia, tenemos que entender el tipo de literatura que estamos leyendo. Los proverbios son parte de la literatura sapiencial, no son promesas, no son verdades universales válidas en todo tiempo, no son tampoco mandatos válidos en todo momento. Son palabra de Dios, sí, pero son verdades que se tienen que ver en su contexto cultural y temporal. Proverbios como los que presenté en mi ponencia y a los que apunta esta pregunta son expresiones breves de una verdad. Y la verdad en este caso es hacer todo lo posible como educadores, padres, de salvar a los hijos de algo peor que la muerte. Mejor que sienta algo a que se pierda, lo que sería lo peor. Un caso extremo, una exageración, algo que se puede dar, pero que no tiene que darse, algo que no es lo común. Es un principio extremo que invita a pensar sabiamente en los matices intermedios. No está diciendo educar es castigar, dar una nalgada o incluso azotar. Yo pienso que hablando en términos que podemos entender actualmente, lo que quiere decir es, hay momentos en que vas a tener que ejercer tu autoridad para salvar a tu hijo de algo peor. Eso no es educar, eso es ejercer autoridad. Y ejercer autoridad con la meta de prevenir un daño mayor debe ser la excepción y no lo usual. No debemos ver estos textos como verdades aisladas, incluso dentro de los proverbios. Para entender bien Proverbios 23, 13 al 14, tenemos que tomar en cuenta también lo que dije acerca de Proverbios 13, 24, 19, 18, 22, 15, etc. Brevemente a Proverbios 29, 15. En Reina Valera del 60 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. En cuanto al significado de la vara, ya mencioné algunos puntos básicos en mi ponencia. Aquí algunas brevísimas observaciones para poder seguir pensando. Primero, para este verso aplican también los mismos principios de interpretación como los demás versos que he tratado. Segundo, la vara como disciplina física es visto como un recurso ejerciendo autoridad, pero siempre proveyendo ese sentido de seguridad, protección, que todo acto de autoridad debería llevar consigo. El énfasis no está en el castigo, sino en la guía, alejar el daño, nunca hacer daño. La vara y la reprimenda razonada verbal, o sea, la corrección, tienen una meta en este texto que es la sabiduría. Y la sabiduría, poniéndola en palabras muy simples, es esa habilidad de hacer capaces de lidiar con la vida. En el contexto de Proverbios, ser capaces de lidiar con la vida llega a su plenitud temiendo a Dios. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, Proverbios 1:7. Aquí no se trata de miedo, sino de reverencia, que implica una profunda
comprensión de quién es Dios y de quiénes somos en relación con Dios. Dios es el creador, sustentador, salvador, juez y dueño de todo el universo. Entender esto tendrá consecuencias en nuestro comportamiento. El temor de Dios toma, por lo tanto, también la forma de confianza. Esperar que este Dios es misericordioso, Salmo 17:11, y que Él cumple sus promesas como tal. Si los padres desean que sus hijos sean sabios, hay que tomarse el tiempo de instruir de esta manera con paciencia, perseverancia, tomándose el tiempo necesario. La corrección, la disciplina, los entiendo como momentos en el proceso de educar, nunca los únicos y nunca una excusa para no educar. Y último punto, ni qué hablar del muchacho consentido. Interesante que aquí se menciona a la madre únicamente, pero ojo, contemplar siempre el contexto. En Proverbios 29:13 es mencionado el padre. Ambos versos, el verso 3 y el verso 15, engloban como un marco estos versículos. Ambos padres son tomados en serio. Si engrío a mi hijo y lo consiento, esto es un problema. Por ejemplo, el dulce que quiere tomar al momento de pasar por caja en el supermercado y hace un berrinche si le digo que no. Y para que pare de gritar, lo compro. ¿Qué aprendo? Si lloro lo suficiente, obtengo lo que quiero. ¿No sería vergonzoso un hombre adulto comportándose así? Para la vida tengo que aprender que no voy a obtener siempre lo que quiero cuando lo quiero. Mis colegas en el panel seguramente pueden decir mucho más en cuanto al tema del consentimiento y el engreimiento y la vergüenza que probablemente cause en nuestro medio en no consentir y no engreír y las implicancias. Finalmente, Efesios 6:4. Quiero entrar a este versículo brevemente leyéndolo y en la lectura explicando. Efesios 6:4 dice, padres. El texto griego se refiere solamente a varones, entonces está hablando a los padres varones. Padres, no hagan enojar a sus hijos. Los hijos pueden ser en griego varones o mujeres. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos, en el sentido de cuídenlos, háganlos florecer con la disciplina, paideia, en el sentido de hacerlos capaces de lidiar con la vida, e instrucción. Aquí se utiliza el griego nouthesia, enseñar la actitud correcta y proveer a los hijos el marco de la fe. Entonces, más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Creo que queda claro que el enfoque de Efesios 6:4 no es el castigo físico. Nuevamente, disciplina no es igual a castigo físico, ni tampoco es lo principal en el proceso de educar. Juega un rol no hacer enojar a los hijos, apoyar a que florezcan, hacerlos capaces de lidiar con la vida, enseñarles actitudes y hacer que, en lo que nosotros creemos, les sea presentado de manera tan deliciosa y deseable que lo hagan suyos en algún momento. Gracias. Muchas gracias, hermano Dirk. No sé si alguno de los otros expositores quisiera comentar, añadir algo a lo mencionado por el hermano Dirk. Solo sugerir que se ponga en el Facebook el link a una excelente
exposición de 2 terapeutas españoles justamente sobre el tema qué es autoridad y qué es educar. Puedo al final mandarlo a Manuel para que lo puedan colocar. Está dentro de mi PowerPoint. Excelente, lo vamos a considerar. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más quisiera mencionar algo sobre lo expuesto por el hermano Adil? Ok, si no, podemos ir avanzando. Entonces ahora tocaría la pregunta para el hermano Ever, que tocó el tema de adolescencia y educación. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo el Internet, juegos en línea y uso de las redes sociales afectan cognitivamente a los adolescentes? Sí, hermanos, en cuanto a la pregunta es muy, muy interesante, difícil decir exactamente cómo pueden afectar, en todo caso, también afectar positivo o negativamente, ¿no? Muy, muy complicado en cuanto a definir eso, pero eh, yo creo que sí, afectan por ambos lados, ¿no? Puede ser positivamente en el sentido de que puedan ser utilizadas, ¿no? Todas estas herramientas poderosas como el Internet, los juegos en línea, ¿no? El uso de redes sociales para educar, ¿no? Como actualmente en este contexto se puede ver que cada vez se usan más estos recursos, ¿no? Recuerdo mucho que se podía hacer diálogos, discusiones, debates, ¿no? A través de un grupo en Facebook. Podrían ser oportunidades muy valiosas para los adolescentes, ¿no? Para desarrollar la capacidad cognitiva, ¿no? En cuanto a dar razones, a dar sus puntos de vista, ¿no? A argumentar, ¿no? En Internet tienen ellos posibilidades, ¿no? De encontrar mucha información, ¿no? En cuanto a diversos temas, en cuanto a diversas teorías, en cuanto a diversos puntos de vista, ¿no? Esto podría ayudar muchísimo a ellos en cuanto a desarrollar, ¿no? Cognitivamente, ¿no? Debe ser también un recurso utilizado por los docentes, incluso también por los líderes, ¿no? De las iglesias encargados de ellos en cuanto a utilizar todos estos recursos. Hay un autor muy, muy conocido que es de hace mucho tiempo, ya él viene hablando de que esto es el futuro más, es Mark Prensky. Él habla mucho en cuanto al uso del Internet, ¿no? Llevar el Internet, los juegos en líneas para las clases para las clases normales del colegio, ¿no? Es un escritor muy, muy interesante, donde él ya hace un tiempo atrás viene proponiendo todas estas ideas, ¿no? Eh, yo también quería proponer acá un ejemplo, ¿no? De cómo podría ser utilizado esto. Hace poco vi un video así de un niño amigo de mi hijo, donde estaba él en su auto regresando a casa y estaba probando un nuevo helado que recién había salido, ¿no? Y él estaba haciendo algo así como un vivo, algo así, pero estaba dando su opinión, ¿no? En cuanto estaba evaluando el nuevo helado, ¿no? Su sabor. Entonces, en realidad él está haciendo ahí algo cognitivamente, un proceso cognitivo superior, como es el de evaluar, ¿no? El dar una opinión, el decir su punto de vista, ¿no? Entonces, yo creo que es muy útil esto, ¿no? Se debería abrir para que puedan ser usado, ¿no? De manera por los profesores, por los profesores también, digo, los líderes de las iglesias, ¿no? Para reflexionar, para conversar por diversos temas, ¿no? Actuales, ¿no? Sería interesante, ¿no? Traer temas actuales a ellos y utilizar estos recursos, ¿no? Para, para poder conversar, ¿no? Se me ocurren varios temas de la Biblia, ¿no? Podría ser quizás si el diluvio del que nos habla Génesis fue algo local,
fue algo universal, ¿no? Podría ser un tema interesante, ¿no? Que puedan ellos reflexionar, dar sus argumentos, ¿no? Esto ayuda obviamente al proceso, a desarrollarlos cognitivamente, ¿no? Lo otro sería simplemente dejar a ellos que usen esto sin control, ¿no? En el caso de los juegos. Yo creo que se debería dar un propósito, ¿no? Intención en cuanto al uso de esto, ¿no? Y dar una oportunidad también a ellos para que puedan ellos, hay una teoría que llaman la teoría del dominio, que también habla un poco del dominio de la prudencia, ¿no? En el sentido de que deberían ellos ser, también ver la prudencia, ¿no? De no estar mucho tiempo usando esto, ¿no? Y deberían invertir su tiempo también en otras cosas, ¿no? Bueno, básicamente esa es la respuesta que tenía. Muchas gracias, hermano Ever. Ahora doy unos minutos para de repente alguna reacción de los demás ponentes sobre la respuesta o la pregunta que se ha hecho. Yo podría comentar algo breve. En primer lugar, estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de indicarnos el hermano Ever. Muchísimas gracias. Yo también estoy de acuerdo de que el Internet y las redes sociales, los juegos, definitivamente pueden ser y son un recurso especialmente para las generaciones más jóvenes. Y en esta época donde todos estamos trabajando, estudiando desde casa, vemos de qué manera está siendo un recurso. No solamente estamos llevando clases en línea, sino también nos estamos relacionando con los amigos, con los compañeros de colegio a través de estas redes sociales. Y es un punto de contacto muy importante. Creo que también me gustaría agregar a lo que conversó o a lo que comentó el hermano Ever, de que para aquellos padres que se sienten preocupados por el tiempo que están pasando los jóvenes ante la pantalla, bueno, hay mucho que podríamos hablar o mencionar ahí, pero una cosa que podrían hacer es conversar acerca de lo que están viendo, acerca de lo que están consumiendo, por decirlo de esa manera, del Internet, de las redes sociales, de los juegos. ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Por qué pasan tantas horas ante los juegos? ¿Sí? ¿De qué manera, por qué les hace sentir bien? Me hace sentir bien, me divierto, ok. ¿Y por qué eso y no otra cosa? ¿No? Hacerles conversar y de esa manera, por parte de los adolescentes, les ayuda a fomentar su capacidad de autorreflexionar y también desarrolla una mirada crítica de lo que ven en el Internet. O sea, no van a creer todo lo que van a leer, lo que van a escuchar en el Internet, lo que van a ver, sino que van a poder interactuar de una manera un poco más reflexiva, analítica, crítica, y podrán utilizarlo como un recurso y no ser dominados por ese recurso, ¿no? Una manera de verlo es bueno comer zanahorias, por ejemplo, ¿sí? Pero si mi dieta completa es zanahorias, ahí va a haber un problema no, de nutrición. Necesito comer otras verduras también. Del mismo modo, el Internet no tiene que ser algo malo, no es drogas necesariamente, puede ser una zanahoria, pero tenemos que también considerar de qué manera podemos cultivar como familia una dieta un poco más balanceada. Muchas gracias, hermana Josephine. Hermana Gloria, no sé si hay espacio para algún otro comentario con el tiempo. No le puedo escuchar, podría encender su micrófono. La siguiente pregunta tendría. Ok, pasamos entonces a la siguiente pregunta. Sería para la hermana Maya. ¿Cómo se maneja a los hijos manipuladores? Quiero resumirlo en una diapositiva que ya se comparte. Y lo primero que tendríamos que entender, si un niño manipula, tiene un ejemplo en su entorno del cual está aprendiendo cómo funciona eso. O el niño manipulador tiene a un padre, pero mucho más frecuentemente a una madre manipuladora. Disculpe, hermano. Porque se sabe... Hermano Maya, disculpe, ¿aún no podemos ver su presentación? ¿Ah, sí?
Yo sí la veo. ¿Podría volver a intentar compartir, por favor? Entonces voy a volver a intentar y si no lo dejo. Okay. ¿Se ve ahora? No. No, A aún ver, no lo vemos. vamos a ver si lo logro hacer. Ahora sí. Sí, está cargando. Ya, perfecto. Perdón, entonces, por Listo, ahora sí lo podemos ver. Also, un hijo manipulador tiene a un adulto, madre, padre, educador, en su entorno, del cual está aprendiendo a manipular. Eso podría parecer muy duro decirlo así, pero evidentemente se sabe que niños aprenden más que nada si son pequeños por imitación, also por ver algo y luego lo van imitando. Y lo segundo, el problema en el fondo no es el niño manipulador, sino la persona, el educador, la educadora que se deja manipular. Y si estos dos juegan juntos, se forman estos famosos perinches y otras situaciones que no podemos tolerar. Si estos dos aspectos, el adulto que manipula, que está cerca del niño y que sirve como el que enseña, entre comillas, manipular, y la persona que se deja manipular, si esos son los principales problemáticas, tendríamos que proponer como forma de cómo actuar cuando ya hay un niño que manipula. Primero, la persona adulta en su entorno que es manipuladora debe cambiar y debe buscar apoyo para poder ir por esa vía de cambio, para adquirir otras formas de lograr o negociar o querer lograr sus propósitos que no sean formas manipuladoras. Y tengo que decir, soy mujer y por eso lo puedo decir con mayor facilidad, mayormente son más las madres que son las manipuladoras y el niño aprende de ellos. Así que, queridas madres, adquieren otras formas de negociar vuestros deseos que no sean manipulativas. Y después es lo que ya expliqué en la exposición y que voy a tocar en mi segunda respuesta. Hay que establecer reglas adecuadas a las edades de los hijos, consecuencias lógicas o naturales que sean establecidos por los padres en caso de niños menores de 5 o 6 años o en conferencia familiar, y luego con firmeza y naturalidad se aplica estas reglas y consecuencias naturales. Si digo naturalidad es ya no se habla, ya no se justifica nada porque todos conocen las reglas y las consecuencias. Tampoco se muestra molestia ni se levanta la voz, sino se hace llegar la consecuencia. Y si estos tres aspectos son consecuentemente aplicados, el niño va a dejar de manipular porque ya se va a dar cuenta que aunque quisiera manipular, no hay la persona en su entorno que se deja manipular y que entonces sencillamente no logra. Y si además puede ver entre los padres, hablando ellos entre sí, otras formas de negociación o de lograr propósitos, entonces el niño va a empezar a ir por el otro lado. Viví un ejemplo extremo con un niño de 18 meses que ya corría muy bien, cierto domingo en la Plaza de Armas, en tiempos sin COVID, repleto de personas, y el chibolito no quería regresar a casa. Sabían estos niños en este entonces que teníamos
que después de cierto tiempo yo voy a tener que regresar, pero que cada día, cada domingo iba con ellos a un lugar. Y en plena plaza, Jonathan, 18 meses, yo rodeado de otros 5 que hacían lo que se decía, hemos jugado, hemos saludado a la gente, vamos a regresar a casa. Se cogieron de la mano y fuimos, el pequeño zapateando en plena plaza en el suelo. Bueno, me fui con los otros 4. Despacio. Llegamos hasta la puerta de la vereda donde dije, y ahora por los autos. Pero el muchacho se levantó y vino corriendo. Soportar las miradas de las personas, imaginarme sus comentarios, no era muy sencillo, pero siempre funciona si el niño no tiene quien se deje manipular. Eso. Muchas gracias, hermana Maya. Ahora doy espacio para algún comentario o algo que quisieran añadir los expositores. Bueno, parece que ha sido bastante completo y claro. Gracias, hermano. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta, esta vez para la hermana Josephine. La pregunta es, ¿cómo la Iglesia puede contribuir al incremento del estrés parental o, por otro lado, ayudar a los padres a enfrentarlo? Hermana, adelante. Muchas gracias, sí, por esa pregunta. Esta pregunta tiene 2 partes, así que voy a intentar responderla en 2 partes. La primera es cómo la Iglesia puede contribuir a incrementar o agravar el estrés parental de los padres. Nuevamente, no tenemos mucho tiempo, hay mucho que podríamos conversar ahí, pero una manera en la cual vemos de que la Iglesia puede incrementar o agravar el estrés parental es a través de las narrativas culpabilizadoras de los padres. Ahora, esto es mucho más profundo o es mucho más amplio que solamente la manera en la cual la Iglesia se relaciona con los padres o con las familias, pero enfocándonos solamente en los padres y el estrés parental, yo recomendaría de que la Iglesia busque maneras o identifique de qué maneras está hablando acerca de la parentalidad que podría culpabilizar a los padres. Y como vimos la semana pasada en la charla que di, que muchas veces una de las emociones que puede surgir a partir del estrés parental es la culpa. Entonces, cuando la Iglesia utiliza narrativas culpabilizadoras con los padres, va a agravar ese sentimiento de culpa. Y si los padres ya desde el inicio no están lidiando adecuadamente o efectivamente con esas emociones de culpa, solamente la Iglesia puede ser cómplice en incrementar o agravar ese estrés parental. Algunas maneras en las cuales la Iglesia podría ayudar a que los padres puedan enfrentar el estrés parental. Hay 2 cosas en particular y puedo ser un poco más concreta, pero estos son un poco más, lo que voy a mencionar es un poco más global. Si necesitan que sea un poco más concreta, lo podemos hacer. En primer lugar, hay que tener en cuenta de que, como vimos, de que el estrés parental no es la única fuente de estrés. Sí, es una de las fuentes más grandes para los padres, pero no es la única. Y vemos que hay una relación muy compleja entre el estrés que proviene de la parentalidad y la relación con los hijos y el estrés que se experimenta de otras fuentes como el trabajo, la familia, la calle, los amigos. Sí, hay muchas otras fuentes de estrés. Entonces, una de las cosas que la Iglesia puede hacer para ayudar a los padres a lidiar con el estrés parental es buscando maneras para minimizar o reducir esas fuentes de estrés, ¿sí? Entonces, una cosa que puede hacer la Iglesia es conocer las necesidades de los miembros, especialmente de los padres y de las familias, buscar y considerar qué se puede hacer, qué recursos o qué ministerios se podrían desarrollar que podría ayudar. Por ejemplo, tal vez una familia está sufriendo por no tener suficiente alimentos, ¿sí? Y eso va a contribuir también al estrés parental porque los padres no pueden dar de comer a los hijos. Entonces, es algo muy concreto, es algo en el que la Iglesia
físicamente y muy prácticamente puede incidir y ayudar a los padres. También la iglesia puede buscar y considerar cómo crear espacios para que los padres se puedan apoyar entre sí. ¿Sí? Entonces, creando espacios no solamente de, bueno, después del culto, ¿no? Quédense para conversar. Y es posible de que nadie haga caso y todos se vayan a casa, ¿no? Pero crear espacios intencionales, ¿no? Noche de padres, noche de madres, noche, ¿no? Esos espacios intencionales donde donde las personas puedan crear, ¿no? Lazos significativos y donde la iglesia también puede, no sé, tener charlas educativas acerca de la parentalidad en esos espacios, ¿no? Por último, otra observación global que me gustaría hacer es que es necesario que para que la iglesia pueda ayudar a los padres lidiar efectivamente con el estrés en general y el estrés parental en específico, de manera global se tiene que adoptar una narrativa, ¿sí? Una manera de hablar acerca de la vida, acerca del evangelio, acerca de las familias, de una manera que se fomenta una perspectiva que permite la autorreflexión y, y buscar maneras para fallar bien. No sé si me explico con eso. Si todos vamos a fallar, no hay ningún padre, no hay ningún individuo, no hay ningún hijo que no va a fallar en algún momento, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera la iglesia, dentro de la iglesia, podemos hablar acerca de cómo lidiar con esos momentos donde vamos a fallar, ¿sí? ¿Cómo podemos hablar de una manera que no culpabiliza, sino que nos invita a mirar, ¿no? Nuestras falencias y también decir, ok, ahora cómo voy a actuar? ¿De qué manera me anima el evangelio para que yo pueda restaurar mis relaciones y sanar? ¿Sí? Creo que se ha acabado el tiempo. Lo último que quisiera mencionar, disculpen, es que dentro de todo ello está el bienestar integral de las personas. O sea, no solamente la espiritualidad de los miembros de la iglesia, sino ayudar dentro de la iglesia también a considerar de qué manera podemos cultivar un bienestar integral, espiritual, emocional, mental, física, social, ¿sí? Tomar un lente un poco más amplio y global, y eso yo considero va a ayudar últimamente va a ayudar a los padres a poder lidiar más efectivamente con el estrés parental. Muchas gracias, hermana Josephine. Ahora, un espacio para de repente los demás expositores quisieran añadir o complementar la pregunta, la respuesta, perdón. Sí, yo quisiera comentar algo. En cuanto a la Adelante. narrativa, sí, en cuanto a la narrativa de la culpabilidad, que al menos en Perú, en la iglesia evangélica peruana es muy fuerte, ¿no? Es muy, se usa siempre esa narrativa, ¿no? Recuerdo mucho haber leído un libro de Peterson, me parece, y era una persona X que ya se sentía mal por alguna razón y el argumento, y lo invitaban a la iglesia y el argumento era de ella, que de no ir a la iglesia era de que ya me siento mal por lo que he hecho y no quiero sentirme más mal en la iglesia, o sea, y hay eso, ¿no? Hay esa parte, esa narrativa de culpabilidad, ¿no? Entonces, pero como mencionó Josephine, la mirada debe ser un poquito más amplia, ¿no? No solamente en la parte espiritual, ¿no? Sino también está la parte emocional, la parte física, ¿no? No observo mucho en las iglesias, al menos desde mi punto de vista o de mi experiencia, es que se involucren más allá en las familias, ¿no? En cuanto a sus necesidades, en cuanto a lo que está pasando, ¿no? Y hay un modelo siempre, ¿no? Hay una idea que las familias funcionales, ¿no? Entonces, eso es digamos, la norma, ¿no? Esa es digamos, el ideal, pero bueno, la realidad muestra que hay otros tipos de familias, ¿no? Y cómo ayudar también a ellos, ¿no? Entonces, las personas a veces ya se sienten mal, porque son una familia disfuncional, por así decirlo, y van a la iglesia y reciben la narrativa de culpabilidad que algo has debido haber hecho mal para que no seas una familia funcional, ¿no? Pero se debería ayudar a estas personas, también a estas familias, ¿no? Que no son funcionales, ¿no? Bueno, eso quería ah,
Muchas gracias, hermano. Ajá. Hermana Gloria, ¿tenemos tiempo para algún comentario más? ¿O ya está? Breve. Ok. Sí, todavía. Brevemente, si alguien quiere comentar algo más sobre lo mencionado. O de repente doy oportunidad porque mencionó usted que tenía algunos ejemplos más concretos. Sí. Me quedó un poco la interrogante sobre lo que se... Hermana Josephine. Ah, sí. Unos ejemplos más concretos de no culpabilizar a los padres. Por ejemplo, y no sé qué dirán los demás panelistas, no sé si estarían de acuerdo conmigo y me pueden corregir si tal vez por ahí fallo. Pero, por ejemplo, en mi charla yo usé el ejemplo de Proverbios 31, ¿sí? De la mujer, de la madre, de la esposa perfecta, lo podríamos decir de esa manera, ¿sí? Y tal como lo dijo el hermano Dirk, hay que tener en cuenta la literatura, ¿sí? Que Proverbios, ¿no? ¿Qué nos dice Proverbios o de qué manera funciona Proverbios dentro del testimonio bíblico? Pero yo diría que eh, una recomendación concreta sería qué versículos estamos utilizando para hablar acerca de la parentalidad y tener cuidado con lo que está comunicando esos versículos, ¿sí? O también fomentar o invitar a los hermanos para que hablemos acerca de estos pasajes. ¿Cómo me hace sentir? ¿Sí? Cuando leo Proverbios 31, ¿cómo me siento como madre? Siento que estoy fallando. Ok, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir Dios, nuestro Padre perfecto? ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir a través de estos versículos? ¿Y qué me puedo llevar yo? ¿De qué manera lo puedo aplicar en mi vida? Creo que eso es una manera en la cual la iglesia no solamente culpabiliza o puede dejar de culpabilizar, sino invitar a los padres a enfrentar el estrés parental y poder lidiar un poco más efectivamente. Creo que me estoy pasando del tiempo. Muchas gracias por los ejemplos. Vamos avanzando entonces. Quizás, Sí, Manuel, algo que quisiera comentar al respecto y me adelante. pareció tan importante subrayarlo aquí. Usted, doctora Josephine, dijo en su ponencia que muchas veces se utilizan ciertos versículos en la parentalidad como una excusa de no educar, de no tratar los sentimientos personales, esos principios, esos valores que se piensa que están fundamentados con ciertos versículos, se utilizan casi como una excusa para no sentir, para, yo diría incluso para no educar. Y es un reto y creo que como educadores en los diferentes ámbitos y como iglesias, tomar en serio que este tema es multifacético y que hay que identificar qué sucede en qué momento también al utilizar las Sagradas Escrituras es muy importante. Gracias. Disculpen, si me permiten, muchas gracias, hermana Vir, por agregar eso. Y creo que en este momento me gustaría invitar tanto a las iglesias como a los pastores y a los líderes a una autorreflexión también. No solamente es una tarea para los padres, sino que creo que esto requiere mucha autorreflexión de las iglesias y de los pastores, y que también consideren por dónde necesitan pedir ayuda posiblemente, ¿sí? Qué versículos estamos utilizando, por qué y qué nos puede ayudar a comprender lo que estamos haciendo o de qué manera podemos apoyar mejor a los padres en nuestra iglesia. Muchas gracias. Ahora, habiendo terminado el primer bloque de las preguntas, comenzamos con el segundo bloque. Es el turno del hermano Dirk. Y la pregunta siguiente es, muchos creyentes creen que Dios castiga, incluso físicamente. ¿Cómo interpretamos el cuidado de Dios para los pueblos y familias no hebreos? En pasajes similares a 1 de Samuel 15, versículos 2 y 3, Deuteronomio 2, versículos 33 y 34, capítulo 20, versículos 16 y 18. Teniendo esto en cuenta, como creyentes, ¿cómo podemos entender que Dios es nuestro Padre?
Bueno, gracias por la pregunta. A la que escribió esta pregunta, similarmente como sucedió con mi predecesora, son varias preguntas en una. Voy a intentar una respuesta breve, anotando que necesita mucho más detenimiento tratar cada una de estas subpreguntas. ¿Dios castiga físicamente? Es una de las preguntas. Lo que yo he podido analizar y percibir es la única vez que paidoio, ese verbo que normalmente significa hacer capaz para la vida, acompañar, crear cuidado, crear estabilidad, etc. La única vez que paidoio está en relación a verbos que significan castigo físico, incluso que hieren de muerte a alguien, es interesantemente el castigo que sufre inmerecidamente el propio Hijo de Dios, Jesús el Cristo, y lo sufre de manera especial para salvación de muchos. Vicariamente, como sustituto para que el castigo que hiere de muerte no caiga sobre nosotros. Esto lo vemos especialmente ya como profecía en Isaías, en los cánticos del siervo sufriente y luego en la enseñanza apostólica. Tiene que ver con salvación y es una situación única e irrepetible. Habiendo dicho esto, Dios utiliza en el Antiguo Testamento diferentes formas de corregir a su pueblo. Para entender la corrección, el castigo, el juicio de Dios, uno tiene que entender quién es Dios. Él es el creador. Él es el sustentador. Él es misericordioso. Él es justo. Él es santo. Él es también un juez justo y mucho más. Atributos que ameritan mucho mayor estudio. Como Dios que corrige o castiga a su pueblo por medio de una catástrofe natural, por medio del ejército de otro pueblo, etc., uno tiene que entenderlo siempre en el marco de que Él es en primer lugar un Dios que salva, por ejemplo, a su pueblo de Egipto, un Dios que quiere tener una relación especial con su pueblo y que entra en un pacto con ellos, les da alineamientos claros, los mandamientos, para que este pueblo pueda tener una relación con Él. Estos mandamientos funcionan como cercos protectores para que puedan vivir la vida plenamente. Un Dios que también avisa con argumentos claros de las consecuencias de faltarle el respeto y no vivir en sus caminos. Y sí que tiene paciencia. Él es el modelo, como ya lo vimos, de el Padre en sí. Dios teniendo lo mejor en mente para los suyos, amando, avisando, llamando una y otra vez la atención, luchando por el corazón de los suyos y, ¿por qué no?, sufriendo por la atención de sus hijos, su pueblo, al que les dio todo, argumentando con ellos, poniendo sus argumentos sobre la mesa. ¡Wow! ¿Qué tal Dios el que nos es descrito en el Antiguo Testamento y al que el Señor Jesús lo llama amado Padre? Y a quien los discípulos pueden orar de esta manera, nuestro Padre. Aún el juicio, el castigo, el sufrimiento, que es la culpa del pueblo, no de Dios, nunca fue ni es la última palabra de Dios. La meta siempre es la restauración, la meta siempre es la redención. Que las cosas vuelvan a estar bien entre su pueblo y Él. ¿Qué imagen tenemos nosotros de un padre? Con alta probabilidad vayamos a proyectar nuestra experiencia con nuestros padres hacia Dios como Padre. El reto está en dejarnos moldear por su palabra para poder vislumbrar lo que realmente es ser un padre.
el énfasis nunca está en el castigo, tampoco en el Antiguo Testamento. El énfasis está en una relación con Dios en el marco establecido, teniendo como fundamento la redención, la salvación y la restauración, tanto en el Antiguo Testamento como luego de manera sublime en el Nuevo Testamento. Hasta aquí un primer intento de esta respuesta. Tengo algunas cosas más respecto a los pasajes mencionados en la pregunta, pero si hay tiempo puedo decir todavía algo al respecto, pero quiero primero poner un pare aquí. Ok, muchas gracias. No sé si alguno de los otros expositores quiere comentar alguna respuesta a la pregunta o añadir algo a lo que se ha mencionado. Solo usar uno de los términos que he usado y que lo voy a volver a usar, consecuencias lógicas y naturales, son justamente lo que Dios aplica. Él nos da sus lineamientos en su palabra y asegura que si vivimos dentro de estos lineamientos, vivimos con su respaldo y con su bendición y su protección. Y eso en específico se ve con Israel en el Antiguo Testamento. El trabajo de los profetas era eso, decir, mire, ustedes están saliendo de estos marcos, van a haber consecuencias. No porque Dios quiere que éstas vengan y que tengan que venir, sino porque ustedes mismos no están dentro de lo que Dios como sus lineamientos ha propuesto. Y eso son justamente luego consecuencias lógicas o naturales que también los padres, como medio de verdadera educación, deberían de encontrar para cada situación donde reglas establecidas, adecuadas a la edad de los hijos, no se han cumplido. Eso. Muchas gracias, hermano Maya. Tal vez damos un tiempo más para que termine de comentar los versículos al hermano Dirk. Sí. Ok, gracias. Deuteronomio 2, 33, 34, 1 Samuel 15, 2 al 3. No voy a leer estos versículos por cuestión de tiempo, pero quiero decir respecto a estas dos perícopas lo siguiente. Dios actúa en ciertos momentos de la historia de maneras especiales. Son momentos de los cuales tenemos todo el deber de aprender principios. Son textos demasiado complejos para dar una respuesta rápida. Esto sí tengo que decirlo, nunca tomarlos aisladamente. Un texto fuera de su contexto siempre es un pretexto. Dios como un Dios que venga a su pueblo de Sión, rey de los amoritas, Deuteronomio 2, del emboscamiento de los amalecitas cuando salieron de Egipto, tengo que repetirlo, disculpen. Dios como un Dios que venga a su pueblo de Sión, rey de los amoritas, del emboscamiento de los amalecitas cuando salieron de Egipto, es justamente esto, el Dios que es descrito como el Dios de los ejércitos o como algunos traducen como el Dios que es los ejércitos, toma una decisión soberana como dueño de todo, como general de batalla, como juez supremo. Son decisiones soberanas de Dios dando a conocer que lucha por su pueblo, quien es celoso por su honor y el de su pueblo. Yo creo que tenemos que aprender a lidiar con las tensiones en cuanto a la persona de Dios. Es amor, sí, pero también es el Señor. Es misericordioso, sí, al que incluso los pueblos no hebreos le importan, pero también hace justicia. Es un Dios que cambia de estrategias a lo largo de la historia sin cambiar en esencia, cuya meta es la salvación
la restauración no solo de su pueblo, sino de toda la humanidad. Y Deuteronomio 20, 16 al 18, todo un tema. Importante, por cierto, pero que va mucho más allá de nuestro tema. Lamento que no tengamos el tiempo en este marco para entrar a un tema tan delicado. Dios, evitando por medio de la destrucción de pueblos enteros, que su pueblo sea educado a imitar las costumbres detestables de los que practicaban costumbres detestables, y por el otro lado, sabiendo que Dios fue misericordioso justamente con estos pueblos, dándoles tiempo, 4 generaciones, en el tiempo que el pueblo estuvo en Egipto, hasta que su maldad haya llegado a su colmo. Esto lo predijo Dios ya en Génesis a Abraham, Génesis 15, 15 al 16. Dios tiene un plan, Dios es soberano. Esta es la conclusión a que me atrevo a llegar por ahora. Gracias. Muchas gracias, hermano Dirk. Continuando con las preguntas, ahora viene la pregunta para el hermano Eber. ¿Cómo considerar el potencial cognitivo de los adolescentes puede ayudar en la tarea de ser padres? Sí. En cuanto a la pregunta, bueno, lo primero que quisiera mencionar es que este potencial cognitivo es inherente a todas las personas, ¿no? Esto está en todas las personas. Lo que sí se necesita es oportunidades de calidad, ¿no? Para poder desarrollar estas potencialidades cognitivas, ¿no? Como se mencionó el día que tuve que exponer, bueno, tendríamos aquí dos puntos de vista, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, un adolescente que no ha tenido oportunidades de calidad para debatir, para argumentar, para descentrarse, para reflexionar, para dialogar, o sea, va a ejercer, pienso, ¿no? Una paternidad autoritaria, ¿no? Va a decir, por ejemplo, ¿sabes qué? A su hijo va a decir, haz esto porque soy tu padre o porque yo lo digo, ¿no? Sin embargo, si damos oportunidad a ellos a que se descentren, es decir, a que rompan un poco ese único punto de vista, puedan ellos escuchar razones, se les pueda dar razones, puedan entender las normas, las reglas, las razones que están detrás de las reglas, ellos puedan, me parece, cuando tengan que ser padres, también van a poder dialogar, escuchar, ¿no? a sus hijos, ¿no? A tomar decisiones, van a ser partícipes a ellos en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? Entonces no van a ejercer una paternidad autoritaria, ¿no? Porque la autoridad que ejercen los padres hacia los hijos es realmente muy, muy fuerte, ¿no? Es demasiado, ¿no? Desde muy pequeño la autoridad que ellos ejercen es muy fuerte, ¿no? Algo que también quería mencionar, ¿no? Que también mencioné es el diálogo de razones, es decir, ¿no? Explicar las reglas a ellos y explicar las razones que están detrás de la regla, ¿no? Para que ellos simplemente no entiendan y digan, ya, es conveniente entonces asistir a la escuela a las 8 en punto por todas estas razones, ¿no? En ese sentido, ellos también podrían hacer eso mucho más adelante, ¿no? Hay algo que considero que puede ayudar, ¿no? En cuanto a diferenciar lo que es las convenciones y lo que es también lo que es el dominio moral, ¿no? Esto creo que también podría ayudar a las iglesias, ¿no? Porque, o sea, hay una manera de, digamos, hay una convención de cómo debe vestirse supuestamente un adolescente, hay una convención de cómo debería ser un adolescente, ¿no? Pero por encima de esas convenciones está la persona, ¿no? Está él, ¿no? O sea, que se vista o no se vista de tal manera no lo hace más o menos digno, ¿no? Entonces, creo que aquí hay algo que podría ayudar mucho a los papás, ¿no? Hay que diferenciar eso, ¿no? Las convenciones, lo que son acuerdos, muchos de ellos pueden ser mejorados, criticados, ¿no? Muchos de ellos sí son muy buenos
seguirlos como llegar temprano, por ejemplo, ¿no? Entonces, también el dominio personal, ¿no? El adolescente, digamos, como una persona con sus propios gustos, con sus propios intereses, ¿no? Hay que respetar también eso, ¿no? Y quizás una pregunta para conversarla, ¿no? ¿Es el buen ejemplo, es un buen ejemplo suficiente, ¿no? Para ser buenos padres? Sería una buena pregunta, ¿no? Quizás podamos, aunque el tiempo es corto, ¿no? Pero quería cerrar con eso. Si los buenos ejemplos son suficientes, ¿no? Para hacer o hacer que las personas sean buenos padres, ¿no? En este caso, buenos ejemplos de padres, ¿no? Bueno, finalmente solamente quería cerrar con esto. Recuerdo mucho mi hijo de 9 años casi, conversábamos un día a raíz de una tarea que le dejaron ventajas y desventajas de vivir con los padres, ¿no? Entonces lo primero que él dijo, uy, vería todo el día videojuegos, ¿no? Él dijo, uy, haría todo lo que yo quisiera, ¿no? Y después ya empezó a ver la otra parte, ¿no? Fue un diálogo muy interesante que no fue tampoco de 5 minutos, ¿no? En descubrir, y las ventajas, pero las desventajas de no vivir con mis padres, bueno, mi comida, decía él, ¿no? Mi comida, ¿cómo haría para mi comida? ¿Cómo me desplazaría? Entonces vio también por ahí que ciertamente, bueno, tiene que soportar a sus papás en cuanto a las reglas, pero también tiene una gran ayuda por parte de ellos, ¿no? Y fue un diálogo, ¿no? Fue toda una conversación que ayudó simplemente fue, pienso, mucho más fructífero que simplemente decirle, ¿no? Tienes que obedecer, o tienes que respetar, o tienes que valorarnos, ¿no? Porque somos tus padres, ¿no? Sino hay razones, ¿no? Hay razones por las cuales deberías hacer eso, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar, ¿no? En cuanto a esta pregunta. Muchas gracias, hermano Eber. Me ha parecido muy interesante este último ejercicio que le dejaron a su hijo. No sé si alguno de los otros expositores quisiera comentar acerca de lo mencionado por el hermano Eber o de la pregunta que se formuló. Yo creo que ahí nuevamente se ve la necesidad de diferenciar ejercer autoridad y educar. ¿En qué momentos tengo que ejercer autoridad como padre responsable, madre responsable? ¿Y en qué momentos educo o no educo? Eso es mi comentario breve a esto. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera añadir algún comentario, algún aporte? Ok, entonces seguimos adelante. Ahora viene el turno de la hermana Maya. La pregunta para la hermana Maya sería, ¿quién debe corregir a un hijo, el padre o la madre? Al establecer consecuencias naturales o lógicas, ¿los padres no están evadiendo su responsabilidad de corregir ellos a sus hijos? ¿Eso no les quita autoridad? Hermana Maya, adelante, por favor. Muchas gracias. También esta pregunta es bastante desafiante y felicito a los padres o participantes, aunque no sean padres, que se hayan atrevido, ¿no es cierto?, de hacer esta pregunta. Igual como antes, quisiera intentar de diferenciar la pregunta y contestarla paso a paso. Un momento, creo que ahora sí funciona. Sí, eso es nuevamente la pregunta y quisiera primero empezar con eso. ¿Quién debe corregir, el padre o la madre? Queridos padres y queridas madres, ¿qué dice la Biblia sobre ustedes como matrimonio? Y creo lo más contundente en cuanto a poder contestar esta pregunta está en la segunda página de la palabra de Dios. Desde el matrimonio se considera a ustedes como pareja, y eso todavía antes de que tengan hijos, una sola carne.
Ahora no vamos a analizar este término y la profundidad de este, que es algo muy amplio, pero solo la realidad se le considera como uno. Por supuesto, siguen siendo dos, pero esa figura nos quiere enseñar que ustedes justamente también en la educación, no solo en la educación, pero también en esta, deben actuar mancomunadamente. Deben ponerse de acuerdo cómo vamos a educar, qué reglas van a haber mientras los hijos son pequeños, qué planes tenemos, qué consecuencias lógicas o naturales aplicamos a nuestros hijos pequeños mientras todavía no participan en conferencia familiar de este proceso, y luego actúa la parte de ustedes que está inmediatamente interactuando con su hijo. Y si es el padre que actúa, interactúa y sucede una infracción a una regla, es el padre que hace llegar la consecuencia natural o lógica. Y si es la madre, es la madre. Y nunca debe haber una grieta entre ustedes, porque vuestros hijos son muy astutos. Y ya debajo del año se dan cuenta cuando no están de acuerdo el padre con la madre o viceversa, y van a aprovechar eso y van a ir primero al uno y luego al otro, y luego empiezan los peloteos entre ustedes. Así que la pregunta es definitivamente, los dos son demandados de educar, poniéndose de acuerdo previamente o en el acto o en el caminar, cómo lo vamos a hacer. Y si sucede una situación en la que nunca se ha pensado y el uno actúa o la otra actúa dentro de reglas principales que ya han conversado, luego la otra parte, frente a los hijos, debe respaldar lo que la madre o el padre en el acto han decidido o hecho. Luego, a puerta cerrada, podrán hablar si a lo mejor el uno o el otro no está de acuerdo con lo que sucedió, pero nunca delante de los hijos. Eso para la primera parte. Luego, lo de la autoridad y quitar autoridad o dar autoridad o tener autoridad, ese es un tema muy amplio, y en lo que sigue, por razones de tiempo, solo voy a hablar de autoridad referido al ámbito de pareja, de matrimonio, de familia y especialmente de educación, dejando al lado todo tipo de otras autoridades como políticas, sociales, militares, policiales que podría haber, porque eso es imposible tocar ahora. ¿Qué es autoridad o qué me da autoridad? Ahora, hablando de educación. Algunas preguntas provocativas para que cada uno luego vaya evaluando cómo las contestaría. ¿Es el solo hecho de ser el padre, ahora hablando del varón, o de ser el varón, o de tener más edad, me da autoridad? ¿Será cierto? ¿Cómo entiendo la palabra autoridad? Muchas veces y usualmente autoridad es entendido como impositiva, como ordenar, hasta con amenazas o castigos. Y las expresiones, si tú no haces, entonces, eso es una amenaza. Si yo digo, yo lo digo y así se hace, o más provocativo todavía, yo soy aquí el padre o el jefe o el pastor, yo digo y tú haces. Eso es lo que usualmente entendemos bajo autoridad. Como muy bien ya se dijo, algunas veces hay una situación donde el hijo está en peligro agudo, donde no puedo entrar en una conferencia familiar o largas explicaciones, donde únicamente debo decir, no, eso no. Si mi bebé que gatea quiere meter su dedo al tomacorriente, no puedo explicarle mucho. Un no y lo jalo fuera del peligro.
Si el hijo con 15 quiere sacar el auto de mi garage, en el acto tampoco no voy a entrar en largas discusiones, sino voy a decir no, porque eso no va. Posteriormente voy a tener que hablar a causa de que no va eso. Pero en el momento ahí sacrifico la posibilidad de educar con un acto de autoridad impositiva, pero esta autoridad impositiva no educa, no forma, no acompaña al niño en madurar y poder luego evaluar propiamente y tomar posteriormente en su vida sabias decisiones. De tal manera que un claro no a la impositiva autoridad como un método de educación. Un tema muy largo, incontestable ahora. Esa autoridad jerárquica en la cosmovisión bíblica, ahora no hablando de la autoridad de Dios, Él es soberano sobre todo, eso está claro, pero entre varón y mujer, entre padres e hijos, solo eso. Efesios 5, 21, correctamente traducido, nos podría ayudar a entender que no es. No hay autoritarismo referido a relaciones interpersonales a lo largo de la palabra de Dios. En la educación tengo autoridad en la medida como mi estilo de vida sirve de ejemplo. Es auténtico y se asemeja a Jesús. Tiene entonces firmeza, claros principios, paciencia, busca con amor ágape, lo máximo, el máximo bien de mi hijo, y auténtico, lo que hablo, eso vivo también. Jesús no era impositivo nunca, ni amenazó, ni ordenó así en ese sentido de este autoritarismo que no va. Y aquí estaría, si alguien rapidito toma una foto, el link a esta conferencia de 2 psicoterapeutas españoles sobre el tema de autoridad y de educación, muy bueno. Pero la pregunta se ha establecido en torno a consecuencias lógicas y naturales. En la pregunta la persona dice, pero si trabajo con consecuencias lógicas o naturales, estoy evadiendo mi responsabilidad de corregir. Vamos a analizar eso sin que yo ahora pueda volver a resumir qué son consecuencias lógicas y naturales. Si alguien está presente y no conoce, puede comunicarse conmigo y con todo gusto voy a darle sea el PowerPoint o textos o una pequeña conversación por este medio para explicar qué es. Quita este medio de educación que es excelente, en realidad autoridad a padre y madre. Unos ejemplos muy rápidos. El padre lava las ollas porque es la semana en la que le toca esta tarea doméstica. ¿Eso le quita autoridad? Y si no lo lava, a pesar de que es su tarea y le cae la consecuencia lógica, ¿le quita eso autoridad? El padre no tiene su laptop porque lo dejó tirado en la sala y la regla era que nada debía estar tirado después de las 5 de la tarde en esta sala, sino se guardaría en una caja por 7 días. Si el padre también participa en eso, porque eso es una necesidad en caso de hijos adolescentes y mejor aún con hijos pequeños, ¿le quita eso autoridad? O más bien si él mismo participa en eso, es el ejemplo donde los hijos también pueden aprender, bueno, a mí también me va a tocar, si no hago lo que hemos acordado, el padre también lo hace.
El padre tiene que pagar con su propina el excedente de la cuenta de luz porque es el único que no aprende a pagar la luz cuando sale de su oficina. Los otros lo han aprendido. Eso le quita autoridad si él también participa, si la familia así lo ha decidido. Una situación que hace poco sucedió. Familia, 6 miembros, 4 chicos de 12 por arriba, un solo baño, una sola ducha, en el mismo ambiente todavía. Conferencia familiar, se determina el horario de baño de cada miembro de la familia por igual, mamá, papá, hijos, hasta el de 12. La mamá no entra en su hora, demora mucho, pone en apuros a los otros miembros de la familia. Le cae la consecuencia lógica que la familia había acordado. El que no cumple su horario, una semana se arregla de 12 de la noche a 4 de la madrugada, porque era el único horario libre que valía para los horarios laborales de la familia. Le quita autoridad si la madre se sujeta a eso, porque ha participado en la conversación cuando se estableció. Y bueno, acá solo eso, el padre y la madre, el educador, el líder adolescente tienen autoridad natural en la medida como su vida sirve de ejemplo también en los momentos cuando tenga que asumir la consecuencia de un error. Así que aplicar consecuencias lógicas y naturales que han sido principalmente establecidos en conferencia familiar, siempre y cuando los hijos están de 7 años por arriba, no quita autoridad, absolutamente no. Más bien da más autoridad al padre, porque el hijo ve, mi padre no está exceptuado de reglas. Y si mi padre falla, igual asume la consecuencia acordada de su falla. Gracias. Muchas gracias, hermana Maya. No sé si alguno de los expositores quisiera comentar lo expuesto por la hermana o de repente dar algún tipo de respuesta complementaria a la pregunta. Ok, parece que no hay reacciones. Muchas gracias, hermana Maya, por la claridad. Vamos avanzando entonces, nos acercamos hacia la pregunta para la hermana Josephine. La pregunta sería, ¿cómo podemos ayudarnos como familia, padres e hijos, a manejar mejor el estrés parental? ¿Cómo podemos guiar o enseñar a los padres, hombres, a pedir ayuda a tiempo cuando su salud mental está en peligro? Muchas gracias. Nuevamente tenemos 2 preguntas aquí. El primero de cómo nos podemos ayudar como familia y el segundo específico a los padres varones. Mi respuesta va a ser más aspiracional en el sentido de que en términos de lo que podemos promover, el bien que podemos promover más que en el sentido de tratar de controlar los daños que ya se han hecho, ¿sí? A lo que me refiero con eso, voy a utilizar una metáfora para explicar. La diferencia es, yo cuido mi salud, como saludablemente, hago ejercicio, voy al doctor cada año para hacerme un chequeo, tomo los medicamentos que me ha recetado, sí, promuevo mi salud, ¿ok? Lo otro, y lo estoy diferenciando de la otra parte, que es, ya ha ocurrido un daño. Ahora, ¿no? Sufro de diabetes, sufro de alguna consecuencia, sufro de gastritis, que es uno de los diagnósticos más comunes en el Perú. Sufro ya de gastritis porque tomé demasiada Inca Kola, por decir, ¿no? Ya en ese momento se tiene que cuidar el daño que ya uno que uno ya está sufriendo, ¿ok? Entonces, mi respuesta va a ir más por la primera línea, de qué podemos promover. Y voy a explicar brevemente por qué estoy optando por lo que tenemos que promover.
cuando nos enfocamos solamente en cómo tratar algún daño que ya se ha hecho, ¿sí? Siempre vamos a sentir que estamos tratando de se va a sentir como si estuviéramos en un barco que tiene varios huecos y está entrando el agua constantemente y estamos en el proceso de sacar el agua mientras entra más agua al bote, ¿sí? Entonces es como si estuviéramos atrasados en algo. Si siempre nos está ganando el problema o las dificultades que estamos enfrentando. Si promovemos algo, estamos evitando, preveniendo de que esas cosas ocurran. Entonces, le doy mantenimiento a mi bote para que cuando salga no hayan huecos y ya no tenga que sufrir esa dificultad de tratar de no hundirme, ¿sí? En medio del lago, por decirlo así. Ahora, habiendo aclarado todo eso, voy a responder específicamente a las preguntas. La primera es, ¿cómo podemos ayudarnos como familia a manejar el estrés parental? Ahora, una de las cosas que se puede hacer es reducir las otras fuentes de estrés para que el estrés que están sintiendo los padres no llegue a un punto donde ya se vuelve no manejable, poco manejable o se vuelve nocivo, ¿sí? Que crea daños para la familia, tanto para la familia como para los padres en específico. Es como tener una olla, ¿sí? Hirviendo, ¿sí? En lugar de esperar hasta que no todo se salga por haber hervido, ¿sí? Le bajo el fuego con tiempo, con anticipación, levanto la tapa, ¿sí? Prevengo de que algo mayor ocurra. Entonces hay que reducir otras fuentes de estrés. ¿De qué manera lo podemos hacer? Nos podemos ayudar como familia buscando maneras para, por ejemplo, distribuir algunas de las tareas en la casa, ¿sí? ¿De qué manera nos podemos distribuir la tarea para que la mamá no sea la única cocinando, limpiando, haciendo todo en la casa, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para distribuirnos las tareas como familia? Otra cosa es, si pensamos en familia como más allá de la familia nuclear, es decir, si incluimos también a los abuelos, también a los tíos, a los primos, y si posiblemente lo podemos extender también a la familia de la iglesia, ¿sí? ¿De qué manera podemos encontrar lugares donde nos podemos apoyar? ¿Sí? Pidiendo apoyo de los familiares o ofreciendo apoyo para cuidar a los hijos unas cuantas horas durante la semana, por ejemplo. Y esto sería en contextos pre o post-COVID, ¿no? Ahorita estamos un poco limitados, pero ¿qué podemos hacer para apoyarnos de manera anticipada para que el estrés parental no llegue a un punto extremo? Otra cosa que podemos hacer como familia para ayudarnos a manejar el estrés parental es cultivar la confianza dentro de la familia. Una cosa que mencioné al final de mi charla fue que los padres pueden beneficiar muchísimo en pasar un poco más de tiempo de calidad con los hijos, ¿sí? Una parte de ello es cultivar la confianza, cultivar esas relaciones positivas dentro de la familia, ¿sí? Y como se comentó también de que cuando tenemos esas relaciones positivas, ¿sí? Cuando hayan problemas dentro de la familia más adelante, eso va a servir como un protector. Entonces, pasar tiempo de calidad, como vimos, es hacer algo productivo, leer algún libro juntos, hacer algún juego, conversar, no solamente ver la tele juntos, sino conversar acerca de lo que están viendo en la tele, ¿sí? Tener esas conexiones, esos puntos de contacto positivo entre padres e hijos. Eso también implica que haya diálogo y conversaciones. Hablen acerca de su día, ¿sí? No solamente de cómo tuviste un buen día, sí, y ahí termina la conversación, sino hablen, ok, ¿qué fue bueno de tu día? ¿Qué disfrutaste? ¿Qué no te fue muy bien? ¿Por qué no? ¿A qué crees que se debe? Y tener esas conversaciones un poco más profundas donde nuevamente haya puntos de contacto positivo. En respuesta a la segunda pregunta fue ¿cómo podemos guiar o enseñar a los padres, a los varones, a pedir ayuda a tiempo cuando su salud mental está en peligro? Nuevamente, vamos a es importante promover varones, no solamente padres, sino antes de que lleguen a ser padres, desde que son pequeños, hay que promover ciertas maneras de interactuar con el mundo. Entonces, así como en
una pregunta anterior se habló de cómo ayudar a los hijos no volverse manipuladores, ¿sí? Y cómo los padres tienen que dejar de ser manipuladores. Del mismo modo, desde una temprana edad tenemos que modelar y también educar en cómo pedir ayuda y lidiar a poder enfrentar el mundo, ¿sí? Las demandas del mundo, cómo podemos responder. Entonces, por un lado tenemos eso de que hay que educar desde una edad temprana, que cómo tenemos que relacionarnos con el mundo, y una parte de relacionarnos con el mundo es pedir ayuda, ¿sí? Antes de que haya una crisis, ¿sí? Pedir ayuda cuando lo necesitamos, cuando lo requerimos. Con los hombres que ya son padres, nuevamente regreso a lo de autorreflexión, ¿sí? Y creo que uno de los espacios más seguros para la autorreflexión es la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia lo que podemos hacer es promover maneras de ser padres, varones, hombres, donde puedan identificar, reconocer sus necesidades, su vulnerabilidad, su impotencia, temor, necesidades, ¿sí? Los sentimientos de culpabilidad o posiblemente de vergüenza y de ira, sí, poder reconocer esas experiencias que nos causan malestar, que nos causan temor, que nos causan mucha angustia, poder reconocerlos y no huir de ellos, ¿sí? Esto es muy importante porque cuando podemos reconocer por donde no podemos, ¿sí? Reconocemos de que somos personas mortales, falibles, finitas, ¿sí? Eso abre la puerta a pedir ayuda, ¿ok? Entonces ya no espero hasta un punto donde estoy en crisis y no sé qué más hacer y ahora pido ayuda porque esta es mi último recurso, sino ya fomentamos, promovemos desde un inicio, ¿sí? Una manera de relacionarnos con el mundo, de relacionarnos con nosotros mismos para que podamos pedir ayuda y no llegar a un extremo en las dificultades de salud mental. Muchas gracias, hermana Josephine, por su respuesta. Brevemente, si alguien quisiera comentar lo que se expuso. Estamos un poquito justitos de tiempo. Yo pienso que es sumamente importante el rol que podría jugar la iglesia en estos ámbitos. Y yo pienso que como ETE y a través de esta jornada teológica podemos por lo menos dar un empujoncito a que pastores, líderes, educadores comiencen a pensar, si no lo han hecho ya, a ver cómo puedo fortalecer la identidad de un varón, cómo puedo fortalecer la identidad de una mujer, cómo puedo fortalecer como iglesia, como instituciones, la identidad de los hijos. Yo creo que comenzar a reflexionar que esto podría ser importante es algo sumamente válido y necesario. Muchas gracias. Ahora pasamos a la ronda final. Para este dejo a la hermana Gloria a cargo. Gracias. Gracias, hermanos, por responder a las preguntas. En verdad es enriquecedor y nos gustaría tener más tiempo, en verdad. Para estos últimos minutos de esta sesión, hay una pregunta en común para ustedes, para cada uno de los expositores. Como les digo al inicio, quizá habríamos tenido un poco más de tiempo, pero ahora vamos puntualmente sabiendo que el tema de esta jornada es bastante compleja. Si tuvieran que expresar brevemente un único punto sobre el tema de su ponencia, con el que quisieran se quede con los que nos están siguiendo vía Facebook,
¿Cuál sería? Vamos a darles los minutos, en esto me va a ayudar el hermano Manuel. Vamos a darle 5 minutos a cada uno de ustedes. Empezamos en el orden en que ya hemos estado desarrollando esta ponencia. Vamos a pedir a... Bueno, el único punto con el que dejaría a nuestra audiencia, si tendría solamente tiempo para mencionar un punto, es que el énfasis tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento no está en el castigo. El énfasis está en una relación con Dios en el marco establecido, teniendo como fundamento la redención, la salvación y la restauración. Entonces, el énfasis no está en el castigo, el énfasis está en una relación sana entre nosotros con nuestros prójimos, entre nosotros como pareja, como esposos, y entre nosotros como esposos y padres con nuestros hijos, y tener juntos una relación sana y sabia con nuestro Dios. Eso es lo que yo enfatizaría si tendría solamente este único punto que enfatizar. No se concentren en el castigo. En la Biblia hay muchas cosas que van más allá del castigo y eso es algo que es muy importante para mí enfatizarlo. No puedo sobreenfatizarlo. Gracias. Gracias, hermano. Vamos a pasar al hermano Everard, por favor. ¿Cuál sería? Sí, hermanos. Quisiera compartir. Sí, bueno, yo quisiera mencionar básicamente el diálogo de razones, ¿no? El explicar las razones, el explicar los argumentos que están detrás de las reglas, de las convenciones, ¿no? Y también escuchar, ¿no? Las razones de las otras personas, ¿no? Básicamente la reflexión, el diálogo, ¿no? Si hablamos de adolescentes, bueno, la idea es escucharles, ¿no? Escucharles a ellos, que ellos participen, ¿no? En las decisiones, ¿no? Como se mencionó, deberían también estar involucrados en las decisiones, ¿no? que se toman en la casa, se deberían escuchar sus puntos de vista, ¿no? Más que simplemente decirles, no, tienes que hacer esto porque yo soy tu padre, o porque yo soy tu maestro, o porque yo soy tu pastor. No. O sea, hay que explicar las razones que hay detrás de aquellos mandatos, aquellas convenciones, ¿no? Básicamente sería eso, ¿no? Un diálogo de razones, el escuchar la otra parte, ¿no? La reflexión, la argumentación de parte de ellos, ¿no? Dar oportunidad a los adolescentes para que puedan desarrollar estas potencialidades cognitivas, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Gracias, hermano. Damos el pase también ahora a la hermana Maya. Hermana, por favor. Sí, gracias. Aunque las primeras 2 palabras que quiero mencionar no están literalmente en mi exposición, motivaría a cada padre, a cada madre a desarrollar una cultura de conversación y de confianza y de ánimo o motivación en la familia. Confianza tiene que ver con que yo no piense como padre y madre saber de antemano todo y tener que hacer todo y reglamentar todo, sino que puedo escuchar qué dice mi hijo y en la medida como va creciendo cada vez más empáticamente. Y si hablo de conversación para la familia, principalmente lo que muchos ahora en la psicología llaman la conferencia familiar,
donde en realidad de una manera en equidad y no desde arriba hacia abajo, padres hacia hijos, sino sentados todos en una sola mesa o echados todos en una sola cama o un solo piso, estén conversando, respetando, amando y encontrando, negociando soluciones, porque ahí en la conferencia familiar no solo luego se cumplen las reglas de una saludable comunicación, sino también la regla de tener confianza. Confianza que el hijo, como yo, puede tener muy buenas ideas. Confianza que el hijo puede asumir responsabilidades. Confianza que el hijo también dentro de reglas puede aprender a moverse. Y lo último, para todo en la vida nos capacitamos. Para llegar a ser padre, casi nadie se capacita. Jóvenes presentes muy antes de casarse, capacítense qué significa matrimonio y qué significa tener hijos. Y en realidad, no copien los moldes de vuestros padres, cuán bueno que hayan sido, porque el mundo cambia en una velocidad increíble y ciertas cosas hay que volver a ver dentro del contexto de hoy. Y eso es el desafío de toda capacitación, de toda profesión. También en la profesión máxima, creo, para una pareja casada que ha decidido, hijos, de educar y formar la siguiente generación, que es un tremendo privilegio, también una gran responsabilidad. Hasta ahí. Gracias, hermana. Muchísimas gracias. Damos pase a la hermana Josephine, por favor, para exponer. Muchas gracias. Sí, si tuviera que resumir un punto, diría que el propósito no es dejar de sentir, experimentar estrés y las emociones que acompañan el estrés. El propósito, el objetivo, mejor dicho, es poder lidiar efectivamente con lo que estamos experimentando, el estrés y las emociones que lo acompañan, empezando con la autorreflexión y el autorreconocimiento. Nuevamente, no podemos evitar, lamentablemente no podemos evitar el estrés que vivimos cotidianamente, no podemos evitar sentir ciertas emociones que nos causan posiblemente malestar y angustia. La pregunta es cómo vamos o qué vamos a hacer con todo ello, ¿sí? ¿Cómo vamos a responder? Y ahí, para poder responder adecuadamente, tenemos que iniciar con una autorreflexión y un reconocimiento de qué es lo que estoy experimentando, porque si no hago ese reconocimiento, como vimos en la charla, va a salir de alguna manera automática, inconsciente, inesperada, ¿sí? Dentro de la parentalidad. Lo último que quisiera comentar es, por favor, padres, no dejen a un lado su bienestar, ¿sí? Recuerden de que es muy importante de que estén bien los padres para que sus hijos estén bien, ¿sí? Si ustedes están sacrificando por sus hijos, una parte que tienen que sacrificar entonces es buscar una manera de estar bien ustedes como padres. ¿Sí? Es parte de su tarea como padres tener y buscar cultivar un bienestar integral dentro de su vida. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a cada uno de ustedes, hermanos, por este tiempo enriquecedor de aprendizaje. Voy a dar esta siguiente parte a Manuelito, por favor. Gracias, hermana. Agradecerles a los expositores por este panel tan enriquecedor y también a los hermanos que nos han seguido en Facebook hasta ahora en toda la extensión de la jornada teológica. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y para sus familias y para su forma de enfrentar el reto que es educar a hijos en familias cristianas. Para terminar, quisiera pedir al hermano Dirk que pueda tener una palabra de oración. Gracias, Manuel.
oro con todos nosotros y también con los que nos están viendo en Facebook. Señor nuestro Dios, gracias por habernos dado estas 5 semanas de espacio para reflexionar mutuamente, cada uno de nosotros, también individualmente, acerca de lo que significa educar. Esta tarea tan especial que tú has encomendado a padres y madres. Señor, gracias por los aportes de cada uno de los que hemos podido dar una conferencia y responder a las buenas preguntas de los que nos han visto y nos están viendo vía Facebook. Gracias, Señor, porque tú no dejas al papá y a la mamá solos en esta tarea de educar. Gracias que hay posibilidades de buscar ayuda, de capacitarse, de aprender cada vez más. Gracias porque tú nos has hecho con la capacidad de preguntar, con la capacidad de reflexionar. Ayuda a cada uno de los que están viéndonos y que están luchando con el reto de educar, que puedan lidiar con ello y que lo que han podido aprender a través de estas 5 semanas pueda ser de ayuda o por lo menos que le haya sido de un empujoncito para seguir reflexionando. Señor Dios, gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí en el panel. Gracias por cada una de las vidas de los que nos están viendo. Te pido que tú nos sigas acompañando con tu bendición. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien murió sustitutoriamente por nosotros para darnos salvación, oramos. Amén. Gracias.